Acá en Chile ha ocurrido que el tema de la discriminación ha sido una cuestión de la que se ha hablado muchísimo este último tiempo. Y hemos visto asociado este tema de la discriminación específicamente, lo hemos visto asociado al tema de la homosexualidad, en este caso la demanda de los derechos que ellos dicen corresponden a cualquier ciudadano. En cierta manera, la discriminación es un término que hoy al hablarlo está sesgado. ¿Por qué? Porque el enfoque ha sido solamente hacia un lado. La discriminación es mucho más amplia. Pero yo creo que la pregunta va por ahí, ¿cierto? La Iglesia no debiera discriminar. Nosotros hace unos meses atrás, con la gente de la congregación que por misericordia pastoreo en Dichato, de Comunidad Cristiana Vida en la Palabra, hicimos un video que era no a la discriminación. Y en ese video hay pequeñísimos testimonios de personas que han sido discriminadas por distintas razones. Porque tienen una ascendencia indígena, porque hay otros que viven en las aldeas de Dichato, estas aldeas de emergencia, otros por ser altos, por tener la cara con espinillas, hacer, no sé, distintas cosas, cuestiones sociales. Y finalmente nosotros decimos en ese video que nosotros como iglesia, los que amamos al Señor, no discriminamos, porque Cristo no lo hace. Ese video ha generado una serie de discusiones de los sectores más conservadores. Y es muy interesante lo que sucede alrededor de una posición como la que nosotros hemos asumido, en la cual nosotros, ojo, no estamos validando ciertas cosas. Lo que estamos diciendo es que nosotros como iglesia no discriminamos. Entonces aquí el tema se polariza. De alguna manera, los defensores de la moral en Chile han polarizado el tema. Entonces, en un polo tenemos ¿cierto? a toda esta gente, por ejemplo, del móvil y de otras agrupaciones que defienden los derechos de las minorías sexuales y otras minorías étnicas aquí en Chile y que están peleando por el tema de la ley de la no discriminación. Por un lado los tenemos a ellos acá. Ellos demandan una serie de derechos, demandan muchas cosas y pretenden validar o que el mundo, o que la gente, la opinión pública, de alguna manera valide la posición de ellos. Okay, este es un lado. Pero en el otro extremo tenemos a un montón de gente conservadora, fundamentalista, que dice esto está pésimo. Entonces lo que hay que hacer acá es salir a las calles, ir a gritarle a la gente al Congreso, ir a decir cosas que hagan que la situación cambie, que estas personas recapaciten y que la cosa sea distinta. Entonces, ¿qué sucede? Salen a las calles, en estas marchas, ¿cierto?, pro familia, que en el papel, ojo, en el papel se ven muy bien, pero en la práctica lo que ha sucedido es que han habido especies de asociaciones informales con otros grupos que también no quieren el tema de la legislación porque son directamente homofóbicos y comienza a surgir una forma de expresión muy denigrante en medio de las marchas frente a los homosexuales, en este caso. Entonces, en ese escenario, uno ve y dice, ok, la Biblia me dice esto. En la lectura que yo tengo de la Biblia, para mí, sigue siendo súper claro el tema de que Dios considera pecaminoso el tema, la práctica homosexual. Entonces, uno dice, ok, yo tal vez no casaría una pareja homosexual, que es el gran miedo que tienen los pastores en Chile, de que si cosas así como estas que se aprueban, van a tener que casar personas en sus iglesias. Es una cuestión que para mí tiene muy poco sustento, porque en efecto lo que nosotros hacemos como pastores en un casamiento es dar una bendición, porque nosotros no tenemos la capacidad de casar a nadie en términos legales, eso lo ha asumido el Estado, y en otros países como Estados Unidos los ministros protestantes sí pueden hacer
casar y validar esto delante de la ley. Nosotros lo que hacemos es que una vez que está hecha el casamiento, nosotros hacemos un casamiento por la iglesia, que sería una bendición a esa unión, un reconocimiento de Dios en medio de este proyecto de familia que se está formando. Entonces uno dice, no, que yo no estoy de acuerdo con esto, con todo lo que está pasando acá, pero tampoco estoy de acuerdo con la forma en que están actuando estas personas acá. Entonces uno dice, ok, si no apoyar la ley significa hacer esto, entonces yo no voy a hacer eso. Y si otros dicen, bueno, entonces tú estás apoyando, a mí me han tratado de todo, de pro-gay, de infiltrado en la iglesia, un montón de cosas súper feas que no son ciertas y que, bueno, finalmente uno dice, se está hablando con mucha pasión y con poco pensamiento, pero en fin, da lo mismo. Entonces uno dice, no, ¿qué está pasando aquí? Lo que nosotros decimos es que no se tiene que discriminar. No podemos discriminar. Y la discriminación no es una cuestión que se solucione a través de una legislación. Qué bueno sería que la discriminación se solucionara simplemente legislando. Pero el tema de la discriminación es una cuestión social, cultural. Hace unas semanas atrás en televisión, un canal mandó a 2 hombres a la calle a caminar de la mano, ni siquiera a tener comportamientos románticos, afectivos, que la gente pudiera de repente mirar raro, solamente caminar de la mano. Y es muy extraño, porque nuestra sociedad chilena, que se dice tremendamente progresista, y que cuando le preguntan respecto a estas cuestiones, si apoya, sí, démosle, cuando estas personas pasaron caminando por la calle de la mano, todos prácticamente se detuvieron a mirar cuando pasaron, a conversar con el que estaba al lado, otros a mostrar un poquitito como de desprecio frente a esa situación. Entonces tú te das cuenta de que nosotros tenemos un discurso muy raro. Por un lado nos mostramos súper progresistas, pero en la práctica la discriminación sigue. Jesús no discriminó a nadie por su condición. Jesús se juntaba con los pecadores. Decían, este se junta con pecadores, come con ellos. ¿Qué significaba en el tiempo, en aquella sociedad? Significaba de comer con alguien. Tenía que ver con una aceptación muy profunda con respecto a esa persona con la que se estaba comiendo. Era un acto, era una declaración social el comer con alguien. Él comía con pecadores. Vemos de que se lo trata de bebedor, de comilón, pero algo sucedía cuando Jesús comía con esa gente. No está registrado qué es lo que conversaron Jesús y Zaqueo, pero al final de la conversación que tuvieron, Zaqueo dice, yo voy a devolverle 4 veces más de lo que he robado a los que le he robado. Y seguro que le había robado a un montón de gente. Es decir, Jesús se involucraba con la gente, no para decirle, muy bien lo que estás haciendo, sigue robando, sigue adulterando, sigue haciendo esto o lo otro. No, era una cuestión distinta. Se involucraba con ellos y provocaba un cambio. Algunos puedan decir, bueno, pero ese era Jesús. Bueno, Jesús es el que está vivo y presente en la iglesia hoy. Si la iglesia hoy lo ha olvidado por abrazar un moralismo, un fundamentalismo extremo, quiero decir directamente que nos hemos apartado del mensaje de Cristo. Cristo no rechazaba a nadie, aceptaba a todos. Y seamos honestos, nosotros hoy día, en nuestro tema de conversación y de la discriminación, hablamos solamente de la homosexualidad. Y porque la Biblia dice esto otro, un montón de cosas. Los mismos que se quejan de todo esos asuntos, en sus iglesias tienen personas casadas en segundas nupcias, gente que está conviviendo sin estar debidamente casados, tienen parejas de chiquillos que evidentemente están, por ejemplo, en fornicación. Sin embargo, todas esas cuestiones son sumamente toleradas. ¿Por qué? Por una cuestión de contexto social o sociocultural. Entonces, hemos elevado a la categoría de pecado supremo una cuestión que la Biblia no la eleva a esa categoría, sino que más bien nos muestra de que es el pecado, lisa y llanamente el pecado, el que separa al hombre de Dios. Entonces, el tema de la discriminación
no debiera existir en la iglesia del Señor. La gente debiera sentirse libre de saber de que si en algún momento necesita asistencia espiritual o se da cuenta que su camino, el que ha elegido, no está bien, pueda acercarse a un lugar y que en ese lugar puedan acogerle, puedan abrazarle, puedan saludarle, sabiendo que no es una cuestión que se vaya a pegar como un resfriado, y puedan amarle, y que en ese contexto pueda recibir